y Leiner se puso las pilas a trabajar en su tesis y la sacó exitosamente al otro lado y se graduó y ya es honroso egresado de la maestría en Economía Aplicada de la Facultad de Economía y además miembro activo de este semillero, pero además también egresado de la Escuela de Economía del Pacífico, que fue otra de esas cosas que nos inventamos y por eso terminamos conociendo a Leiner gracias a esa Escuela de Economía del Pacífico que hicimos con la Fundación Manos Visibles y gracias al apoyo de Manos Visibles y al liderazgo de Manos Visibles. Y Álvaro Arroyo tuvo que ver también mucho con eso. Entonces, con Diana y con varios de ustedes, fuimos apoyando toda esta idea de esa Escuela de Economía del Pacífico, de ahí salieron preguntas, de ahí salieron todos estos ejercicios, y este ejercicio en particular del que le vamos a contar, pues lo empezamos en todas esas discusiones de los datos con la tesis de Leiner y con otros datos sobre prácticas sostenibles en las fincas y terminamos haciendo varias cosas que les queremos contar hoy y que están totalmente en proceso, totalmente en construcción. Y parte de eso tiene que ver con el litoral en general, esa configuración de ocupación del territorio, que en últimas va a tener tres grandes categorías muy gruesas que por ahora quiero que miremos. Y es que dentro de todo ese litoral hay unos espacios territoriales ocupados por comunidades que se organizaron para constituir su consejo comunitario y sobre el cual tuvieron el otorgamiento de un título de ese consejo comunitario. Eh, entonces, por ejemplo, el Consejo Comunitario Yurumangui, del cual eh, Álvaro Arroyo es hijo y protagonista de todos los procesos que se dan en ese Consejo Comunitario, como un ejemplo de un montón de consejos comunitarios, casi 180, 190 consejos comunitarios que han venido surgiendo desde la Ley 70 del 93. Pero por otro lado hay resguardos indígenas reconocidos en el litoral pacífico también. La tradición de resguardos indígenas viene desde hace mucho tiempo atrás y mucho tiempo previo a los consejos comunitarios. Ustedes saben que parte de la historia de los consejos comunitarios de la Ley 70 tuvo que ver con debates en la Asamblea Nacional Constituyente en el 91, precisamente por liderazgos que se dieron de comunidades afrodescendientes y de liderazgos indígenas y de diálogos entre liderazgos afro y liderazgos indígenas en la constituyente que llevaron precisamente al artículo transitorio 55 de la Constitución, que llevó a los 2 años para cumplir, como decía la Asamblea Constituyente, la expedición de la Ley 70. Entonces, todo esto tiene todas esas conexiones. Y va a haber en el litoral un resto de territorio que vamos a llamar no étnico, no colectivo, en donde no hay presencia de comunidades indígenas o afrodescendientes organizadas en títulos colectivos. Habiendo dicho eso, es posible que haya unidades agropecuarias ocupadas por personas afrodescendientes, pero en propiedad privada y con título privado de su finca. Y lo mismo probablemente gente perteneciente a etnias indígenas que tiene propiedad privada en su finca y con título de propiedad. Entonces vamos a tener estas tres grandes categorías de títulos colectivos de comunidades negras, de resguardos indígenas y de lo que llamaríamos no títulos colectivos es para el resto del territorio. Después voy a detallar un poquito más esto porque hay detalles como que hay gente no afrodescendiente dentro de resguardos indígenas, también hay gente que declara tener membresía con un consejo comunitario, un resguardo, pero por georreferenciación no están ubicados geográficamente dentro de un resguardo o un título colectivo. Esos detallitos los vamos a ver dentro de un rato que son bien interesantes lo que estamos encontrando. Pero por ahora piénselo en términos de, por un lado, el autorreconocimiento, porque a la gente se le pregunta en muchas de estas encuestas y en el censo agropecuario en particular, si se autorreconocen como miembro de uno de estas figuras de resguardo indígena, asentamiento indígena, títulos colectivos de comunidades negras titulados, no titulados y el resto. Y lo que ven ustedes aquí de esos datos, de toda esa carpintería de mirar esos datos, es una distribución de la población de esas unidades, de esas UPAs, siempre que hable de UPAs como unidades productivas agropecuarias, que reportaron
en esas distintas categorías para ese autorreconocimiento y por otro lado para la titulación oficial que ustedes ven allí en términos de lo que oficialmente sería título colectivo o resguardo indígena o no étnico, que es para eso que llamaríamos el resto. Entonces, pues obviamente no casan uno a uno, como les decía hace un rato, porque puede haber algunos casos en que se den o traslapes de UPAs autorreconocidas en uno, pero que aparecen en otro, por ejemplo, por georreferenciación. Y eso va a ser interesante mirarlo más adelante sobre los efectos que queremos hacer. Sobre el censo, quería contarles un par de cosas que me parecen importantes. El censo tiene, entre otras, una pregunta que ustedes pueden ver aquí sobre cuál es la forma de tenencia de ese predio y es declarada por el entrevistado. Entonces, él puede, por ejemplo, autodeclararse como que esta tierra es mía y cuando migramos por georreferenciación, resulta que esa UPA está dentro de un resguardo o dentro de un consejo comunitario. Aparece propiedad colectiva para estas menciones que hemos venido haciendo y obviamente a parcería, usufructo, comodato y otras figuras de propiedad. La otra pregunta clave que quiero que tengamos en cuenta acá es cuál es el destino de la producción y quiero hacer mención rápidamente a un par de datos interesantes que estamos mirando para un proyecto que estamos haciendo para el Fondo Mundial de Alimentos sobre los territorios colectivos y los resguardos en el Pacífico. Y fíjense que la gente habla de qué va a hacer con su cosecha, incluyendo autoconsumo, intercambio o trueque, venta de la producción a distintos mercados, venta a una cooperativa y demás. Y van a encontrar aquí un par de cosas interesantes que les voy a mostrar en un segundo. Bueno, y hay otros datos importantes de la producción por producto para cada uno de los productos que hay en las fincas, que a ese nivel todavía no hemos llegado en este trabajo y por ahora estamos en la idea de trabajar toda la producción de la unidad agropecuaria. Leiner, por ejemplo, en su trabajo hizo un trabajo mucho más detallado porque quería mirar rendimientos financieros y para eso necesitaba mirar producto por producto. Entonces, en ese sentido, a ese nivel de microdetalle se puede trabajar con el censo y un ejemplo de eso es lo que hizo Leiner en su tesis para mirar todo el tema, digamos, de rendimientos financieros de las UPAs en el río Atrato. Estos datos generales vienen de estos mismos datos del censo y simplemente para darles una idea. Y es que cuando mira uno tres preguntas en función de lo que les acabo de contar de destino de la producción para el autoconsumo, el promedio nacional para todas las UPAs da en que más o menos el 27% de las UPAs reportan que el destino principal de la producción es el autoconsumo. Pero cuando dividimos entre propiedades colectivas y no colectivas para todo el país, o sea, resguardos indígenas y comunidades negras versus el resto del país que no son propiedades colectivas, miren la diferencia tan grande para el promedio nacional. 47%, casi la mitad de las UPAs en propiedad colectiva reportan como destino de su producción el autoconsumo. Y ese va a ser un elemento interesante sobre el concepto de sostenibilidad y autosuficiencia y seguridad alimentaria que pensemos para los problemas del Pacífico. Cuando se les pregunta a ellos si el destino principal de la producción es para trueque o intercambio, el promedio nacional es el 4%, pero cuando separamos ese promedio nacional entre territorios colectivos y no colectivos, en propiedad colectiva hay mucho más propensión al intercambio y el trueque. Hay unas dinámicas de intercambio sin pagos comerciales, no a través del mercado, sino el trueque o intercambio directo más alto para la propiedad colectiva que por fuera de ella. Y ese es otro elemento importante sobre el tema de la sostenibilidad desde la propiedad colectiva que es tan predominante en el Pacífico. Y la última es si sembraron cultivos o viveros para consumo o autoconsumo en el hogar. Y de nuevo, 64% el promedio nacional, pero cuando dividimos entre propiedad colectiva y no colectiva, miren la diferencia tan grande. En las propiedades colectivas, el 88% de las UPAs reportaron que habían sembrado cultivos o viveros para autoconsumo o consumo en el hogar. Entonces hay un tema de diferencia allí que es interesante en eso. Hasta allí es simplemente el destino de la producción. Ahora, el siguiente paso que nos metemos a hacer, y aquí empezamos a meter en la carne del asunto, es que las prácticas en la finca, las prácticas en la unidad productiva para poder producir esa comida que se puede destinar al mercado o al autoconsumo o al trueque,
vienen de unas preguntas muy detalladas que tienen el Censo Nacional Agropecuario. Y miren estas preguntas porque quiero que aquí tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando se habla de mejorar suelos, se preguntó en el censo si utilizaron fertilizante orgánico o químico, si hicieron alguna corrección de la acidez del suelo, por ejemplo, con cal. Pero también se pregunta si hay rezos o ritos o pagamentos como prácticas de la finca para mantener la producción agropecuaria y para incorporar prácticas que vienen de territorios étnicos que con la tradición ancestral indígena o negra pueden traer prácticas importantes allí, que tienen un valor cultural y que eventualmente tienen un papel que jugar, porque muchas de estas prácticas de rezos, quemas, pagamentos, ritos, incluyen el uso de biodiversidad, el uso de hierbas, el uso de mecanismos de incorporar en el suelo distintos elementos que vienen de las prácticas ancestrales en las fincas. Lo mismo, pregunta 77. Durante el 2013, o sea, en el último año antes de que se hiciera el censo, los controles contra plagas, malezas y enfermedades. Y allí hablan de o aplicar control químico o control biológico, pero también de nuevo, rezos, ritos, pagamentos o no utilizó ningún control. Toda esa información la vamos a utilizar en este análisis. Hay otro montón de preguntas que no voy a entrar en detalle, pero hay todo un módulo sobre sustentabilidad de la actividad agropecuaria que tiene que ver con las fuentes de donde viene el agua, qué hacen con los residuos, qué hacen con el bosque, qué hacen con la cobertura vegetal, si reutilizan los desechos animales y vegetales de la finca. Entonces vamos a utilizar todo eso y vamos a armar estos 4 grandes bloques que están acá de fuentes naturales de agua, conservación de suelos, manejo de desechos y fuentes de energía. Y esto fue un resultado de sentarnos con todo el formulario y aquí Leiner y Diana les tocó maciarse, si Leiner se acuerda, un buen rato ese formulario y con Diana y entre los 3 llenábamos el tablero de mi oficina de todas las posibles preguntas que podía haber. Y finalmente llegamos a proponer un índice de sostenibilidad de las fincas basado en todas estas prácticas reportadas en el censo. Entonces ustedes ven allí en negro todas las cosas que podrían ser positivas en términos de sostenibilidad del manejo de la finca y en rojo prácticas que podríamos declarar negativas en términos de sostenibilidad. En la medida en que una finca dispone sus desechos en el río, la quebrada o el manantial de agua, veríamos como una práctica negativa. En la medida en que utilizan o extraen carbón mineral de la finca, en la medida en que utilizan un tipo de fertilizantes químicos y no fertilizantes orgánicos, ese tipo de prácticas las empezamos a clasificar y les pusimos puntos negativos y positivos a eso. Y basado en eso, los datos de todo el censo nos permitieron mostrar aquí para grandes regiones del país la dispersión tan grande que hay en lo que podría ser una estadística normalizada de todos esos datos, en donde cogemos y a cada UPA le damos puntos positivos o negativos de todas esas prácticas, o sea, de estas prácticas que estoy diciendo acá. Castigamos UPAs que hagan actividades o prácticas en contra de la sostenibilidad, le damos puntos a UPAs que hagan prácticas en favor de la sostenibilidad. Sacamos la media y miramos después para cada UPA cuánto se desvía hacia arriba o hacia abajo del promedio. Y lo miramos por regiones. Y aquí vienen las grandes regiones Pacífico, Caribe, Orinoquía, Amazonía, Andina. Y el total nacional acá. Ese total nacional, pues obviamente se centra en cero, en ese índice normalizado o estandarizado, ¿ya? Pero aquí lo que ven es que hay mucha dispersión. Estos puntos lo que quieren decir es que por allá hay unos casos extremos rarísimos de fincas extremísimas, pero son muy poquitos. Pero el grueso grande de la muestra va a estar en esta caja. Entonces, imagínense que entre la mitad y 2/3 partes de todos los datos que tenemos del país están metidos entre estos rangos y simplemente todos estos son casos extremos. Y lo mismo para el caso del Pacífico. Entonces, por aquí hay unos casos extremos, por aquí hay unos casos negativos, pero el grueso grande del Pacífico con una media en promedio un poco por encima de lo que podría ser la media, por ejemplo, del total nacional o comparado con el Caribe. Fíjense que en el Caribe está por debajo de esa media nacional, Orinoquía está hacia arriba, hay muchas comunidades y resguardos indígenas en la Orinoquía que pueden explicar eso. Lo mismo Amazonas, la zona andina está como en ese intermedio, pero con un grueso grande, miren, por debajo de cero.
y Entonces luego esto no, nos dice algo todo de la está dispersión, sedimentado. ¿ya? Ahora, ese índice, ¿qué quiere decir 0, 1, 2, 3? No nos va a decir mucho todavía por ahora, pero saben de dónde viene. En términos de, para esta lista de cosas, cuántas chequeamos para una u otra en cada una de las fincas. Si nosotros hacemos entonces una simple comparación de medias de lo que podríamos llamar el grupo 1 de todos esos territorios no étnicos y las medias de eso que llamamos territorios étnicos en el litoral pacífico. Fíjense que los que nos está dando en ese índice de estabilidad, de sostenibilidad estandarizado, es que estos territorios étnicos tendrían un índice más bajito. Y ahí levantamos las cejas y abrimos los ojos y decimos, yo no hubiera pensado eso. Yo hubiera pensado que en los resguardos indígenas y en las comunidades negras se dan prácticas más sostenibles, ¿ya? Y aquí es donde quiero hacer un alto en el camino para cerrar aquí un punto y ahorita Diana que cuente el resto de la historia econométrica, y es el siguiente. Por eso es que nos metemos en este semillero y por eso es que yo siempre invito a que trabajemos con evidencia y trabajemos con datos. Porque aquí estos datos están diciendo que además estadísticamente significativa la diferencia de medias. En promedio, si comparamos ese índice de sostenibilidad entre los grupos que llamaríamos no étnicos y los étnicos, o sea, resguardos, aquí en esta columna resguardos y consejos comunitarios, y aquí todo esto que sería propiedad privada, nos podría dar una idea, además estadísticamente significativa en la diferencia de medias, de que hay menos prácticas sostenibles en resguardos y consejos comunitarios. Y ahí no podemos parar, tenemos que seguir trabajándole a los datos, primero a preguntarnos por qué puede ser eso, y si eso es algo que tenemos que preocuparnos. Y entonces, allí es donde empezamos a trabajar con la idea de esculcar estos datos en más detalle y hacer un trabajo más allá de simplemente esa comparación de medias. Entonces, en aras de la rapidez y del tiempo, le voy a pasar la palabra a Diana. ¿Diana está por ahí? Diana se escondió. Diana. Diana estaba con problemas de internet o se quedó sin internet y entonces no puedo yo ahorita terminar de contarles. Entonces les voy a seguir contando yo mientras aparece Diana. Esa diferencia de medias hay que esculcarla más porque, creo que Diana está diciendo algo en el chat, que no tiene suficiente internet. Ah, sí, que está con los datos, que no, que está mal de internet. Y Neida también está con problemas de internet. Entonces, sigo contándoles yo. Esa diferencia de medias, piensen en que de pronto no estamos comparando peras con manzanas. Porque hay condiciones biofísicas de suelos. Por ejemplo, este tema lo tuvo que trabajar Leiner en su tesis para mirar muchas diferencias de suelos entre las zonas cercanas al río y más lejanas al río, porque estar cerca o lejos del río implica diferencias en humedad, en tipos de suelos, en biomas y demás. Por otro lado, hay un montón de factores adicionales que pueden explicar esas diferencias de medias en términos de contexto cultural o contexto económico o tamaño de los predios. Entonces hay un montón de variables adicionales que podrían explicar esas diferencias. Y por eso no podemos parar allí en simplemente sacar el promedio de unos, sacar el promedio de otros, compararlos y decir, listo, simplemente hay menos sostenibilidad en prácticas agrícolas de las unidades agropecuarias de resguardos en el Pacífico y de consejos comunitarios en el Pacífico. Y allí es donde empieza entonces el trabajo econométrico, que no los voy a aburrir con un montón de tablas que hay acá, pero simplemente decirles que empezamos a agregar efectos adicionales de otras variables de control y en donde empezamos a tratar de comparar ahora sí más peras con peras y más manzanas con manzanas y no comparar peras contra manzanas en el grueso tan grande. De alguna manera acercarnos a que podamos comparar dos UPAs que sean comparables en un montón de atributos entre ellas, excepto porque una se autodeclaró ser parte de un consejo comunitario y la otra no, pero tienen otros controles o factores parecidos entre ellos.
Y ahí empezamos a hacer varias cosas y yo lo que voy a hacer es tratar, porque en aras del tiempo no quiero comer mucho tiempo, después de todos estos análisis, empezamos a incluirles estas variables, empiezan a aparecer estas variables de control y empiezan a aparecer ahora el efecto ahora positivo, en donde efectivamente ahora empieza a parecer que las titulaciones de comunidades negras empiezan a mostrar un efecto positivo y significativo en ese índice de sostenibilidad cuando empezamos a agregar varios controles dentro de esas regresiones. ¿Ya? Empezamos a comparar ahora, separar resguardos indígenas de comunidades, de consejos comunitarios en comunidades negras y empiezan a aparecer efectos diferenciados. Y ya más adelante empezamos a agregar los efectos de cada uno de esos subgrupos y de sumar el efecto agregado, sumar los coeficientes agregados. Y aquí no estoy esperando que entiendan todo esto en el detalle econométrico, pero que cuando incluimos los controles correctos, y aquí ustedes ven que ya empezamos a tener efectos fijos de la vereda en la que está ubicada la UPA, controles o variables de control del tipo de recursos naturales que estamos hablando, controles demográficos, controles geográficos, empiezan a aparecer efectos de que las comunidades negras que se autorreconocen como consejo comunitario y que efectivamente están en un título colectivo ya otorgado oficial, empiezan a tener acá, dependiendo del tipo de controles que tenemos, unos efectos positivos, es decir, que en estas comunidades negras autorreconocidas y tituladas empieza a aparecer un efecto positivo de prácticas sostenibles en las fincas cuando comparamos ahora mejor peras con peras y manzanas con manzanas. Fíjense que aquí, en esta primera regresión, no tenemos ninguno de esos controles y el efecto estaba negativo como les estábamos contando hace un rato, cuando comparamos puras medias. Pero apenas empezamos a agregar controles, se voltea el sentido de la dirección de la relación y ahora aparece significativo, pero en la dirección opuesta. Y allí empiezan a aparecer cosas interesantes, incluyendo también el hecho de que si miramos para el caso de comunidades indígenas autorreconocidas y tituladas, que también tenían un efecto negativo sin controles, cuando agregamos los controles desaparece esa relación negativa e incluso puede llegar en el mejor de las posibles estimaciones, con la mayor cantidad de controles posibles, a que no hay un efecto positivo o por lo menos no una relación positiva o negativa. Y en eso tengo que ser muy cuidadoso de hablar de la palabra efecto, porque por ahora probar causalidad es un poquito más difícil, pero por lo menos asociación. Pero lo que esto está diciendo es que después de agregar todo este análisis estadístico adicional, estamos encontrando que efectivamente para estos consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes que presentan autorreconocimiento y titulación efectiva y que lo verificamos porque por georreferenciación esa UPA está allí ubicada y ya sabemos que en ese lugar hay un título colectivo certificado, se están dando estas relaciones positivas de una mayor probabilidad de tener ese tipo de prácticas sostenibles en la finca que si comparamos con los otros. Entonces, digamos que en ese sentido, lo que queríamos aquí es resaltar un poco con esta frase de resumen, esas UPAs que se autorreconocen como comunidad negra y además están dentro de esas comunidades tituladas, se desempeñan mejor. E incluso en un efecto, ese que acabo de decir es este que estoy mostrando acá, e incluso hay un caso particular que podemos detectar y es UPAs, fincas que el jefe cabeza de la unidad se autorreconoce como perteneciente a una comunidad negra, pero encontramos que por georreferenciación está dentro de resguardo y esos parecieran mostrar un mayor desempeño en términos de prácticas sostenibles en la finca. Entonces hay aquí una historia digamos, que nos permite empezar a mirar algunas cosas interesantes y al revés, cuando empezamos a mirar unidades de producción agropecuaria que se autorreconocen como indígenas, pero que están dentro de territorios colectivos de comunidades negras, se desempeñan peor o más bajo en términos de ese índice de sostenibilidad que les estamos contando.
Entonces, si ustedes piensan en el cruce de 2 por 2 en términos de UPAs que se autorreconocen como comunidad negra y están dentro de título colectivo, hay unos efectos o por lo menos unas relaciones, correlaciones positivas de mayor probabilidad de prácticas sostenibles. Obviamente, en los otros casos que estamos encontrando que están por fuera de ellas, ya sabemos que hay menos, que están por fuera de territorios colectivos o fuera de resguardos. Pero también acuérdese que por georreferenciación por GPS podemos ubicar autorreconocidos afrodescendientes dentro de resguardo y autorreconocidos indígenas dentro de título colectivo, y ahí encontramos que hay un efecto diferencial en que estos que están acá, perdón un momentico, estos que están acá de resguardo, que están dentro de resguardo pero se autorreconocen como comunidad afrodescendiente, tienen una probabilidad de presentar mayores prácticas sostenibles, y al revés en el caso de autorreconocidos indígenas pero dentro de comunidades negras, ¿ya? Y en el caso de autorreconocidos en resguardos y estando en resguardos indígenas, como les mostramos hace un rato, pareciera que no hay una diferencia tan grande en el sentido de que el efecto es o negativo o nulo para ese caso de comunidades autorreconocidas indígenas y dentro de resguardos indígenas. Entonces, esa es como la historia que les queríamos contar hasta ahora, con la idea de abrir un poco las preguntas de ustedes, porque tenemos que seguir trabajando en esto. Y para donde queremos nosotros caminar es un poco desglosar o detallar más qué está pasando en la agricultura de los territorios del litoral pacífico. Primero, si hay diferencias entre territorios colectivos y no colectivos, si hay diferencias entre indígenas y consejos comunitarios, e incluso, y esto es parte de aquí hablando con el deseo de discusiones que hemos tenido con Diana, y es hacer lo que en econometría se llama una regresión discontinua, y en la regresión discontinua espacial es ir a buscar dos UPAs que sean vecinas y tan parecidas en todo, excepto que una terminó quedando dentro de un resguardo y otra por fuera de un resguardo, o una terminó quedando dentro de un consejo comunitario y otra por fuera, pero en el resto de cosas son igual de cerca al río, igual de cerca a las carreteras, igual de cerca a los mercados, igual de cerca en términos de suelos, en términos de clima, en todo eso. Y eso es un trabajo estadístico todavía más detallado que tenemos que hacer con esto, pero esa era la historia que les queríamos contar para hoy. Y escucharlos cuál era su reacción inicial, pero con este llamado que yo creo que es importante, porque de lo que les he contado aquí, yo mismo y en el trabajo con Diana en estas discusiones, nos hemos llevado sorpresas, cosas que no estábamos esperando. Pero para eso es el análisis de los datos, para eso es la evidencia empírica, para eso es el análisis de lo que tenemos a disposición y con lo mejor que tenemos tratar de hacer los mejores análisis posibles. Entonces, esa era la historia que les quería contar. Diana, yo creo que tiene muy buen internet, pero no quiere responder las preguntas difíciles, pero por el chat ella no las va a responder. Pero no mentira, yo sé que Diana tenía problemas desde hace rato de internet y me había advertido que me preparara para la presentación. Leiner, usted tiene una pregunta. Apague prenda el micrófono, eso. Ok, sí, gracias. Bueno, pues primero, gracias por la presentación, muy interesante. Uno se sorprende, claro, pues así como inicialmente nosotros esperábamos tener, digamos, un efecto positivo, pues la relación de estar cerca al río Atrato versus ese rendimiento Exacto. financiero, pues al ver lo contrario también nos sorprendimos mucho. Y bueno, pues digamos que mi pregunta es más, digamos, como, digamos, para discutir sobre por los controles y sobre el resultado del índice, pues que muestra, digamos, esa relación cuando lo vemos en el litoral, en el Pacífico general, porque no litoral, sino el Pacífico general, y es, digamos, al momento de agregar los controles y cómo cambia esa relación, digamos que ahí quizás de pronto el hecho, y estoy simplemente aventurándome no sé, a cosas que se me ocurren, será que de pronto el hecho de que tengamos, digamos, unas condiciones también em, no tan, digamos, tan tecnificadas en el tema agrícola,
quizá eso puede estar jugando un papel en que el índice no sea, digamos, no tenga mejores condiciones, es decir, de pronto, al no tener acceso a muchas capacitaciones en ese tema, capacitaciones en esos temas sostenibles, de disposición de los recursos y esos variables que usted mencionaba en la construcción del índice, quizá de pronto eso puede estar jugando un papel en el hecho de que el índice no esté generando, digamos, no esté muy a favor del Pacífico o no esté, digamos, en cierta medida de forma muy positiva hacia el Pacífico. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, Leiner, pero además yo lo miraría también como a través de esos mecanismos que usted menciona, en el otro sentido. Imagínese que cuando usted tiene propiedad privada y tiene título de propiedad otorgado por un notario de su finca, a usted le queda más fácil pedir un crédito en un banco y muchas veces esos créditos agropecuarios en el banco le exigen que tenga asistencia técnica y esa asistencia técnica le exige que usted tenga un contacto con una casa de insumos para que le presten o le ayuden a aplicar ciertos paquetes tecnológicos. Y eso lo que puede hacer es crear un sistema menos sostenible en términos ecológicos, biofísicos. Entonces, el acceso a un título de propiedad privada que le facilita el acceso a un crédito ante un banco y que el banco tiene además unas relaciones particulares con las casas de insumo para poder facilitar paquetes tecnológicos particulares, puede estar generando, por ejemplo, uno de esos mecanismos en favor de ciertas unidades de producción en donde se aplican más insumos químicos y se hacen prácticas de pronto menos sostenibles. Entonces puede ir en cualquiera de las dos vías. Y eso es lo que tenemos que tratar de desmenuzar ahora con más detalle. Y el tema de la propiedad y el crédito agropecuario es uno de varios posibles otros. Puede ser que las propiedades privadas en promedio sean fincas más grandes, mientras que las UPAs que hay dentro de resguardos y consejos comunitarios pueden ser más pequeñas, bien por el tipo de suelos que hay o bien porque el arreglo comunitario que hubo para repartirse el acceso a esas unidades individuales fuera de otra lógica distinta a la del mercado de tierras. Entonces puede haber un montón de mecanismos para explicar esto. Y eso es lo que tenemos que seguir esculcando allí. Pero sí es interesante porque después de agregar todos esos controles, pues estamos encontrando que el estar en territorios colectivos afrodescendientes que además están titulados y autorreconocidos, aumenta la probabilidad de que haya estas prácticas sostenibles en la finca. Ojo, aquí es donde vamos a tener que hacer el cruce de datos con los datos de Leiner, por ejemplo, de rentabilidad financiera de las UPAs, porque puede ser que usted está pagando unas por otras, pueden ser que estos tengan menor rendimiento financiero, pero en el tiempo van a ser más sostenibles en términos de cuidado de los recursos naturales, cuidado de la biodiversidad, cuidado de los suelos, cuidado del agua. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estos trade-offs o estas mediaciones entre unas por otras. En últimas es un problema de unas por otras. Entonces ahí se va a volver bien interesante esa discusión. Sobre todo los manejos de los suelos, ¿no? Que tiene mucho que ver lo que usted dice. Y es, a veces se sobreexplotan los suelos con el tal de producir y sacar para afuera, pero cuando Exacto. hay actividades agropecuarias que son más de autoconsumo, el uso de los suelos se cuida más, no solo por la menor producción, sino también porque, no sé, como que se tiene más Sí. conciencia de los impactos que se tienen O la, sobre... o las aplicaciones de agroquímicos, las Mm, aplicaciones de venenos y pesticidas, si usted tiene más probabilidad que usted sabe que lo que va a cosechar es para autoconsumo, de pronto le da más susto aplicarle a eso venenos si usted sabe que eso se lo va a dar en la mesa, en la comida a los hijos. Entonces puede haber un montón de variaciones sobre la probabilidad de usar ciertas prácticas en la finca dependiendo de para dónde va la cosecha, si para la mesa o para el mercado. Gilmar tenía una pregunta por el chat. Yo Sí, La hizo sobre también, la Tita. pregunta. todas las preguntas difíciles las va a contestar Diana. mentira. Hola, ¿Dónde está buenas la noches. pregunta de Gilmar? Gilmar, ¿qué hubo? ¿Qué Dele. más? Es que no alzó la mano. ¿Cómo están? Qué pena que llegué tarde, llegué casi como ya la explicación econométrica, pero mi pregunta iba pues ahí como sobre lo que logré entender, relacionada con algo que ya el doctor Juan Camilo tocó y es el tamaño de las unidades productivas.
Sí, porque pues yo por tener la formación de ingeniero agrícola, agroforestal también, agrícola y forestal, pues conozco parte de los incentivos detrás de ciertas prácticas que tienen las unidades productivas. Y pongo un ejemplo con la tumba rosa y quema versus tumba rosa y pudre. Y eso depende de la necesidad de utilizar nuevamente el suelo y la posibilidad de tener un suelo que sea sustituible y que esté disponible para hacer rotación de cultivos. Entonces, claro. en los consejos comunitarios o en las unidades donde hay más tierra disponible, si yo tengo una unidad fija de producción que pueda rotar y darle más tiempo al descanso de los suelos, pues puede hacer unas prácticas más sostenibles que cuando Claro. tengo menos disponibilidad de tierra, que me toca tumbar, Claro. quemar el suelo en lugar de tumbarlo y dejarlo podrir. Y son Sí, lo dos. que llaman el respaldo. Ese es el bosque de respaldo, ese es el respaldo. Ese es el concepto de respaldo tan común en el sistema productivo del Pacífico. Los gringos también, pero el de allá es como más, allá rotan Claro. estos cultivos, allá le cambian el tipo de cultivo para la exigencia de nutrientes. Exacto. Pero entonces, Exacto. sí, yo no sé si eso estuvo incluido en los controles, pero sí me queda la tarea de indagar en el documento muchísimo más y sobre todo sobre las prácticas, porque pues me interesa a título personal, pero además porque creo que podría quizá dar un par de recomendaciones que ayuden a mejorar la especificación o quizás a explorar mecanismos que hasta ahora no se han explorados. Sí, Pero sí, sí. muy chévere el trabajo y qué pena haber llegado tarde y me alegra mucho encontrarme a Diana porque la he buscado, llevo un año buscándola y acá la encontré. Diana no Mentira, se le esconda a mentira. Diana no se le esconda a Gilmar y más bien contéstele lo del logaritmo del área. Sí, Gilmar, hicimos el logaritmo del área para que estas dispersiones tan grandes que habían se tuvieran en cuenta. Eso era importante también y fue, sí, yo creo que también pega mucho el proceso desde que tanto puedo yo utilizar o qué tanta área tengo para expandirme en términos de UPAs. Pero Sí. sí lo Sí. incluimos. De Incluimos hecho, eso. de hecho, en el Gilmar, en el censo, hay una pregunta sobre prácticas de labranza mínima y de rotación de cultivos y demás, que hizo parte de ese inventario, pero entonces esa está apareciendo a la izquierda en la regresión, en la variable en el índice de prácticas sostenibles. Sí. Lo que uno sí puede hacer es descomponer para mirar práctica por práctica, más como una regresión de probabilidades, no de una regresión continua, sino de mínimos cuadrados, sino práctica por práctica, si esa práctica en particular aumenta o no, como usted está mencionando allí. Entonces, ese me parece que es un ejemplo chévere, y el de rotación de cultivos en el Pacífico es bien interesante precisamente por la fragilidad de los suelos. Entonces, esa me parece interesante, y voy a anotar acá, Diana, es la pregunta 127 en particular del censo. Entonces, ahí podemos pegarle una esculcadita a eso en detalle. Ah, ok. Yo no sé cómo estaba compuesto el índice al final, pero sí, allí es clave saber si está eso contemplado dentro Sí, sí, de no, la... en el índice lo que hay es un composite de una cantidad de prácticas de la finca que están presentes allí, que las contamos al comienzo. Sí, Oh, Juan sí. Camilo, yo tengo una pregunta pequeñita. No, ¿Usted cree que esas diferencias que hay en los grupos indígenas sea como por factores asociados específicamente con esa etnia que está en el Pacífico? Es decir, si se comparara como con otro grupo indígena del Caribe, ¿qué pasaría? Me genera un poco de curiosidad. o de la Amazonía o del Cauca. Totalmente de acuerdo. Para mí, este es territorio todavía muy, muy poco cultivado. Yo he trabajado mucho más en entender los sistemas agrícolas del Pacífico de comunidades negras que entender lo que hay dentro de los grupos étnicos de allá. Y no he tenido trabajos directos con comunidades indígenas del litoral pacífico en detalle como para conocer eso. Simplemente lo que hicimos fue hacer estas comparaciones, y ahí es donde está toda una beta de trabajo de aquí en adelante, porque sí hay unas particularidades de etnicidad. Pero habiendo dicho eso, hay otro tema también muy importante. Los grupos indígenas, en particular en veras que están en el Pacífico, han sufrido muchísimo, muchísimo. Son muy distintos, por ejemplo, a los grupos indígenas que hay
en las cuencas del Cauca, en el departamento del Cauca, más cercanos a tradiciones indígenas de más robustez política y demás. Entonces hay que mirar en mucho más detalle eso, y yo no quiero aventurarme a explicar nada de eso todavía sin esculcar más qué sabemos de la agricultura indígena en el litoral pacífico. Y eso abre, como les digo, sorpresas y preguntas interesantísimas para trabajar sobre qué podemos averiguar de los grupos indígenas del Pacífico, de lo que sabemos muy poquito y que en este semillero deberíamos tratar de esculcar. Siempre hemos hablado de lo negro, de lo afro en el semillero, y de pronto el semestre entrante deberíamos buscar a alguien que sepa del tema indígena en el litoral pacífico sobre este tema agrícola y que nos cuente cosas. Entonces sí, esa es una pregunta abierta grande, la que está haciendo María del Mar. Y no me quiero aventurar a dar respuestas sin conocer en detalle. Porque yo, Neida. si me escuchan ahí, perdón. Sí. Hola. Sí. Y Neida, y te oímos. Sí, es que lo que yo, no sé si me perdí un poco tal vez de la parte principal. Diga, por aquello del apoyo, por ejemplo, por aquello, por ejemplo, del apoyo a la SUPA o por el reconocimiento de tierras colectivas, de pronto no sé si o Diara Carolina, o no sé si Leiner sepan, de préstamos, por ejemplo, que se han hecho desde el Ministerio de Agricultura, como para apoyar a la SUPA o para apoyar, digamos, iniciativas en el Pacífico o a familias concretas. No sé si se sale un poco la pregunta del contexto, pero me tiene curiosidad eso. Pero en el censo hay preguntas de ese estilo, o sea que, y ahí hemos tratado de incorporar algunas cositas sobre eso, pero ese tema en sí mismo es grandísimo y el censo tiene datos, Neida, tiene datos sobre si la gente recibió ayudas o no, si pidió créditos o no, asistencia técnica y demás. Y yo creo que esa es toda una rama de investigación que se puede hacer. Por ahora nosotros lo que estamos tratando de entender es qué es distinto o igual de las prácticas de la finca que tienen que ver con la sostenibilidad en la producción de comida. Y eso es en lo que estamos concentrados. Pero todo ese tema de asistencia técnica, crédito, ayudas y demás es un tema grandísimo en el que se podría trabajar, y afortunadamente el censo tiene montones de datos en eso. Entonces ese es, para quien quiera meterse en ese tema, ahí están los datos y se podría también trabajar allí fuertemente. Ahí tiene preguntas sobre si solicitó el crédito, a qué entidad lo solicitó y Exacto. si fue aceptado o no fue aceptado. Exacto. Entonces, ahí se puede ver un poquito. Sí, sí. No sé si hay más preguntas, y si no, entonces... Gilmar pregunta que si se incluyó coca y minería. La coca puede ser clave por temas de sustitución de cultivos y esa actividad como complementos de ingresos. En los controles, no, ¿cierto, Diana? No. No, pero No, pero es que no estamos mirando ingresos. no. Sí, Ahí nosotros se estamos... mira fue, de pronto con los efectos fijos debería ser un poco como si hay Claro, actividades de ese estilo exacto. alrededor, Sí. pero no como un control de que se hagan coca o minería. Se podría Ahora, incluir. claro, pero ojo, Gilmar, si en el cultivo que hay en esa UPA hay coca y para el cultivo de la coca se realizan algunas de estas prácticas, ya Está per bien. se estaría incorporado eso. Mm. Pero no estamos preguntándole al modelo, no le estamos preguntando como variable de control la coca para explicar prácticas sostenibles en la finca. Y tendríamos que elaborar un poquito más cuál sería el argumento sobre el cual uno cree que porque hay coca debería ser la finca más o menos sostenible, por tener hoja de coca para ese caso. Sí, En el caso de minería de oro sí hay unas preguntas de minería que se sabe que si en la UPA hay actividad minera o no. Y ahí sí se pueden hacer unos controles sobre eso. Pero en este momento lo que estamos mirando son las prácticas agrícolas. Ok, yo hacía el comentario porque, por ejemplo, si miramos, la coca cambia el uso de los cultivos y la dependencia económica también de la agricultura. Claro. Si, por ejemplo, en algunos lugares es muy difícil pagar jornales, es muy costoso porque pues, hay coca, y la coca es una actividad más rentable, entonces pues, hay menos incentivos de invertir en prácticas de sostenibilidad y los cultivos que se dan pues, son para coger. Y eso pues cambia todo lo que, o sea, todos los incentivos detrás de las prácticas
sostenibles y al final la utilidad de los cultivos, versus otros lugares donde la gente depende netamente de la agricultura y pues también se preocupa un poco más por la sostenibilidad de los suelos y la rentabilidad y la producción promedio por hectárea. Entonces, quizá por allí habría que explorar. Sí, sí, sí. Pero ojo que la pregunta en la que estamos ahorita es si eso determina o no prácticas sostenibles en la finca. Entonces tendríamos que mirar si es más como un factor explicativo o simplemente como una variable de control que tenga una buena argumentación de por qué debería estar allí. Pero sí, es un punto interesante y habría que mirar la relación entre esas prácticas sostenibles con el cultivo particular de coca o con las prácticas con las prácticas de minería. Que la Pero, coca determina salarios, sí es un tema importante, pero los salarios per se no están incluidos dentro de la pregunta de las prácticas sostenibles. De Diana iba a decir algo. sí, digamos que yo veo la coca un poco más, o la producción de coca, soy cero conocedora de eso, pero como estilo de clusters de coca en poblaciones, ¿no? Como, entonces como que se hacen en grupitos en ciertas zonas. Y eso ya lo tendríamos en cuenta en el efecto fijo, tanto de vereda como los otros efectos fijos. Em, También a la hora de ver lo de los jornaleros, lo que hicimos fue agregar un control que dijera cuánta gente era trabajador permanente y cuánta gente era trabajador, cuántos jornaleros tenían por rotación. Pero sí, lo de la coca, o sea, a mí me tranquiliza un poco la coca por los clústeres. No sé si la minería funcione similar, pero si hay como presencia por zonas, eso ya estaría librándose un poco con los controles y los efectos fijos que incluimos. Sí, O sea, exacto. no creo que Sí. eso sea un determinante a la hora de determinar si la finca es sostenible o no. Y de hecho, si se están sembrando coca y hacen estas prácticas, pues buenísimo, porque aún así están cuidando el suelo mucho más que en otras zonas. Pues a pesar de que sea coca. O sea, digamos, si yo siembro coca y Juan Camilo siembra coca, pero yo soy más sostenible por estar en un resguardo o en una comunidad negra con un título, pues ahí se está aliviando un poco eso. No sé no sé. Sí, no, yo creo que eso captura una parte, probablemente no todas si uno se quiere meter en el mecanismo porque en el efecto fijo puede que esté capturando eso más otras cosas, pero se podría trabajar más por ahí, pero de nuevo es como una ramificación más del detalle, pero sí, sí vale la pena como pensarlo en qué medida eso puede afectar o no esas prácticas sostenibles. Sí, pero no, muy buenos puntos, muchas gracias. Álvaro está alzando la mano, Álvaro. Sí, hemos estado allí, llevo como 15 minutos pensando un poco cómo preguntar y cómo decirlo, y es, digamos que para los temas de titulación colectiva se parte, una condición es que las comunidades tengan prácticas tradicionales de producción. Claro. Es una condición, atendiendo a que las prácticas están articuladas con temas de sostenibilidad. O sea, se parte de esa premisa de que las prácticas son sostenibles. Por eso, digamos, se permite y hay que demostrar que la comunidad tiene prácticas. Entonces, cuando uno hoy dice, uno puede mostrar resultados que dice, mire, seguramente no se están teniendo en muchos territorios colectivos prácticas sostenibles, en este caso para un subgrupo, digamos, un subsistema productivo que es el tema agrícola, que está el otro, los forestales, los mineros, otras. Uno diría, o se ha ido destruyendo las prácticas sostenibles, o realmente no están así que el tener prácticas productivas en sí, per se, ya es sostenible en los territorios colectivos. O sea, ¿qué puede estar pasando? Uno diría, seguramente las comunidades han ido variando, lógicamente, con el tiempo, su tema agrícola, y metiéndole químico, otras cosas, tema de residuos, muchas comunidades no saben qué hacer con los residuos de ciertas actividades, no hay dónde echarlo. Entonces, no sé si es que se ha ido deteriorando, puede ser uno de los hechos, y entonces habría que ver qué está pasando con las prácticas agrícolas en los territorios colectivos que pueden tener una tendencia a deteriorarse, o en sí mismo no es el mismo sistema, no está garantizando, no sé, como Sí, per se pero, no es sostenible por sí mismo, no sé, o sea, pero estoy como enredado en el punto. pero Álvaro, ese dato que usted, o sea, ese análisis que está haciendo me parece bien interesante porque obviamente es precondición para crear consejo comunitario y obtener titulación que haya ese tipo de prácticas. Entonces ahí hay una explicación de por qué estamos encontrando que en promedio pareciera que esos consejos comunitarios presentan mayor probabilidad de esas prácticas.
pero el factor tiempo es el que me parece bien interesante, y lo que podíamos hacer, Diana, es mirar la fecha de constitución de ese consejo comunitario o la fecha de cuando comenzó el proceso de aplicar a la titulación y mirar efectos en el tiempo, que fue lo que hicimos con el primer paper de titulaciones colectivas con María Alejandra, y es que controlamos por el factor tiempo en cuántos años han pasado desde la titulación para explicar efectos medidos a través del CISBEN en términos de pobreza. Entonces podíamos mirar también con la fecha de constitución del Consejo Comunitario, podíamos mirar ahí algunas cosas interesantes de si ha habido o no ese deterioro o no. Ahora, acuérdense que tenemos solo la foto del 2014, no tenemos más. Entonces tenemos es una foto, pero como variable de control el número de años del Consejo Comunitario, podía ser interesante mirar si no es tanto una variable dummy de sí o no es Consejo Comunitario, sino cuántos años lleva de constituido el Consejo Comunitario. Y podíamos ahí esculcar alguna cosa. Me parece que es un chévere. Y se acuerda que una vez hablamos también de que a veces había consejos comunitarios que están en proceso de titulación. Exacto. Y podría ser por esto que todavía, o sea, esta gente que probablemente se autorreconozca como comunidad negra, pero no esté dentro de un título al momento de ver la foto, sí, puede ser todo el argumento que dice Álvaro. O sea, hay un montón de historia detrás que hace que para asignar el título tienen que demostrar que son, tienen prácticas sostenibles. Es por esto que yo creo que hay la duda de si la causalidad, o sea, el título se ve por eso, pero si la interacción econométricamente tiene eso y no está guiado solo por el título, porque el efecto del título para mí es como lo más importante y se ve a la hora, digamos, de ver las regresiones finales, que no importa cómo no se pues la comunidad negra, ser comunidad negra o autorreconocerse como comunidad negra es como si estuviera ligado ya de por sí a hacer prácticas sostenibles en el uso de la tierra. Sí, sí. Sin el título o con el título. Sí, no, buen punto. Muy buen punto, ya anoté aquí también. Bueno, oigan, tenemos que terminar para cumplir con el horario. Entonces, y además ya hubo gente que sabía que tenía que irse. Entonces, con esto hacemos esta última sesión formal del semillero, pero obviamente seguimos conectados a través de redes. La noticia buena que les di al comienzo, yo creo que nos da mucho ánimo y obviamente mucha tarea para el próximo semestre, de que vamos a tener una nueva cohorte de estudiantes de Palante Pacífico. Y recuerden que todos los que estamos en este esfuerzo estamos aquí trabajando para crear una red de apoyo para esos estudiantes. Entonces, estén pendientes de comunicaciones de cuando hacemos el siguiente encuentro para comenzar el año entrante, el semestre entrante, con calendario académico del semillero, pero mientras tanto seguimos conectados por correo y por redes y en la página y demás. Entonces, descansen todos, traten de cerrar el resto del semestre y del año lo mejor posible, cuídense la salud, cuiden a los demás, pilas que esta pandemia todavía está dando duro, sigan teniendo las medidas de cuidado, distanciamiento, máscaras y demás, lavado de manos, ventilación, porque todavía esto está golpeando duro. Y un saludo a todos. Y estaremos en contacto y ya nos veremos en reunión del semillero el semestre entrante al comienzo. Chao, Juan Camilo, bueno, cuídense pues, mucho. Chao a todos. Chao a todos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Chao. Yo tengo una pregunta toda. ¿Qué hubo? Es que he estado pensando en ciertas formas en las que podríamos hacer como no sé cómo se llaman, como las ayudas las monitorías, Tutorías. ¿sí? Las tutorías, eso, el próximo semestre. De pronto los podría contactar como en lo que queda del año. Y sí, claro, no, hablemos y escríbanos a María del Mar y a mí, que estamos coordinando eso, porque ya hay unas personas que se habían ofrecido para coordinar algunos temas y eso, y todas esas ideas son bienvenidas porque, como les dije, la tarea del año entrante va a ser todavía más grande, porque van a llegar por lo menos 15 más. Entonces vamos a seguir creciendo en esto. Yo tengo una pregunta, ¿ellos sí al final sí usaron ese espacio de monitorías? Pues a mí no me contactaron para química. Por eso es que he pensado mucho en cómo hacerlo más interactivo. Hagamos esa evaluación. Sí. ¿Quién fue? Pero María del Mar, mandémosle de pronto un correo a los que estaban originalmente, pues incluida María Alejandra obviamente, y el resto que estaban incluidos entre esos tutores, y preguntémosle rápido qué les pasó este semestre
y pensamos en las ideas que está pensando María Alejandra para ver qué hacemos para el próximo semestre. Y también pensar en qué materias pueden necesitar ayudas, Claro. que digamos inglés y español. Claro. Bueno, español, Sí, sí, no sí. sé, escritura, algo así, de pronto pueden necesitar. No, por eso, tenemos que sondear a los estudiantes de Palante en dónde podrían recibir ayudas y dónde están quedando huecos y dónde no están necesitando. Perfecto, Entonces, María Alejandra, escríbale un correíto a María del Mar y a mí. perfecto, de una. Listo. Juan Camilo, ¿qué más? Ahí me gustaría también participar con lo que está diciendo Alejandra. Escríbale a María del Mar. Sí, a lo que me pasó a mí fue que me contactaron un par veces y luego les dio pena. Ok, no, tenemos que mejorar bajarle la pena y la ineficiencia al cuento. ¿De acuerdo? Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Sí, tenemos Sí, que es que- trabajar en eso. Bueno, sí, les voy a escribir y les cuento mejor mi Sí, idea. para que lo hagamos. Y en últimas, de pronto hacemos una reunión del grupito más pequeño, hacemos una reunión para hablar de eso. Sí, a mí Listo. también se me ocurrieron un par de ideas que me gustaría compartir. Buenísimo. Entonces, O Santiago, hablemos los dos para no pisarnos los talones y llegar con una propuesta conjunta. listo. De una, me parece súper bien. Ok, Listo. bueno. Muchas Perfecto. gracias a ustedes Ok. que estuvieron súper pendientes de eso. Gracias a todos. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao.